Lo que realmente nos preguntamos esta noche no es si las almas existen, sino hacia dónde se dirige la experiencia misma, cuando ya no está anclada a un cuerpo físico. La palabra alma es antigua, moldeada mucho antes de que existieran microscopios o escáneres cerebrales, pero señala algo que la ciencia moderna todavía lucha por explicar: el hecho de que la conciencia se siente localizada, continua y de alguna manera más que la materia que la produce. Cuando cierras los ojos todavía existe un centro de experiencia. Cuando sueñas mundos enteros aparecen sin espacio físico. Y cuando la conciencia se desvanece bajo anestesia, el tiempo parece saltar como si el observador hubiera dado un paso lateral fuera de la realidad y regresara después sin memoria de la ausencia. Esto plantea una posibilidad silenciosa pero inquietante. Tal vez la conciencia no desaparece cuando ya no es visible aquí, quizás simplemente ocupa un dominio que no estamos equipados para percibir. Antes de continuarte, pido que te suscribas al canal Espacio del Sueño para ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores. Tu apoyo hace posible este tipo de contenido profundo. La física ya nos dice que la realidad es mucho más extraña de lo que nuestros sentidos reportan. El universo que experimentamos no es la estructura completa de la existencia, sino una porción estrecha filtrada a través de la biología. Vemos una banda delgada del espectro electromagnético y la llamamos luz. Sentimos un pequeño rango de vibraciones y lo llamamos sonido. Nos movemos a través de 3 dimensiones espaciales y una temporal. Aunque las matemáticas permiten muchas más, si existen otras dimensiones, no estarían necesariamente en otro lugar del modo en que los planetas están en otra parte. Podrían estar superpuestas a través del mismo espacio, inaccesibles no por la distancia, sino por incompatibilidad, como estaciones de radio que pasan por el mismo aire sin ser vistas ni escuchadas, a menos que el receptor esté sintonizado correctamente. Esta idea no es misticismo especulativo. Teorías modernas como la teoría de cuerdas y la cosmología de branas sugieren que nuestro universo podría ser una membrana entre muchas incrustadas en una estructura dimensional superior. Estas realidades paralelas no colisionarían con la nuestra de manera dramática, porque están separadas a lo largo de dimensiones que no podemos atravesar. La materia podría estar confinada a una capa particular, mientras otras formas de energía o información no lo están. Y, si la conciencia no es puramente material, si depende de patrones en lugar de partículas, entonces se vuelve razonable preguntarse si podría persistir fuera de la capa que sostiene carne y neuronas. La neurociencia nos dice que la conciencia se correlaciona con la actividad cerebral, pero correlación no es identidad. Un programa de radio se correlaciona con el comportamiento de una radio, pero la transmisión misma no es creada por los circuitos, daña el receptor y la señal se distorsiona o desaparece, pero la transmisión continúa en otro lugar. Esta analogía es imperfecta, pero resalta una brecha que la ciencia no ha cerrado. Sabemos que el cerebro da forma a la experiencia, la limita, la filtra y la interrumpe. No sabemos si genera conciencia de la nada o si enfoca algo más fundamental del modo en que una lente enfoca luz que ya existe. Si la conciencia es más como un campo que como un objeto, entonces podría no estar confinada a un solo universo. Los campos se extienden, se superponen, interactúan a través de límites que la materia no puede cruzar. Esto nos lleva a una implicación extraña. Cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia podría no terminar, podría perder su ancla a esta capa física y derivar hacia otra estructura de realidad, una que se intersecta con la nuestra, pero no se registra en nuestros instrumentos. A lo largo de la historia, las personas han reportado experiencias que suenan inquietantemente consistentes con esta idea, no como prueba, sino como puntos de datos que se niegan a desaparecer. Las experiencias cercanas a la muerte a menudo involucran dejar el cuerpo, observar el mundo físico desde un punto de vista externo, y luego moverse hacia entornos que se sienten estructurados, coherentes y reales, pero no limitados por leyes físicas. Los escépticos señalan que estas podrían ser alucinaciones producidas por un cerebro moribundo.
pero el cerebro bajo severa privación de oxígeno típicamente produce confusión, fragmentación y pérdida de memoria, no las narrativas estables y detalladas que tantas personas describen. Aún más inquietantes son los casos donde individuos reportan detalles precisos que no podrían haber percibido a través de sus sentidos en ese momento. Luego están los reportes de experiencias compartidas, donde múltiples personas afirman encontrar el mismo entorno no físico de manera independiente. Estos relatos aparecen en tradiciones chamánicas, visiones religiosas y ciertos estados psicodélicos donde individuos describen paisajes, entidades y reglas de interacción notablemente similares. Nuevamente, esto no prueba nada, pero sugiere que la mente puede acceder a dominios estructurados de experiencia más allá de la percepción ordinaria. Si estos dominios son construcciones internas o realidades externas, permanece como una pregunta abierta. Soñar ofrece un ejemplo más pequeño y seguro. Cada noche la mente entra en un mundo con su propia física, geografía y continuidad. Te mueves a través de él como un cuerpo que no es tu cuerpo físico. Interactúas con entornos que se sienten inmersivos y reales mientras estás dentro de ellos. Solo al despertar, reconoces que nunca estuviste físicamente ahí. Ahora imagina que el mundo de vigilia tampoco es la capa final de la realidad, sino simplemente aquella a la que tus sentidos están sintonizados. En ese caso, la muerte podría parecerse más a despertar de un sueño que a caer en la oscuridad. La física cuántica profundiza el misterio. En las escalas más pequeñas, las partículas no se comportan como objetos sólidos, existen como probabilidades, ondas de potencial que colapsan en estados definidos solo cuando se miden. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica proponen que cada resultado posible de un evento cuántico existe en su propio universo ramificado. Si esto es cierto, entonces las realidades paralelas no son raras ni distantes. Se están formando constantemente, superponiéndose y divergiendo. La conciencia que parece jugar un papel, en la medición misma, podría no estar limitada a una sola rama. Esto plantea una posibilidad sutil. Quizás lo que llamamos alma no es una cosa que viaja, sino una perspectiva que cambia. En la muerte, la perspectiva asociada con este cuerpo podría ya no alinearse con esta rama particular de la realidad. En cambio, podría continuar por otro camino, otra versión de la existencia, donde la conciencia permanece intacta, pero ya no se intersecta con el mundo físico que dejamos atrás. Desde afuera parece desaparición, desde adentro podría sentirse como continuidad. Si ese fuera el caso, explicaría por qué la muerte es imposible de imaginar experiencialmente. Puedes imaginar dolor, miedo, sueño, incluso nada por un momento, pero no ausencia verdadera. Cada intento de imaginar la no experiencia sigue siendo una experiencia. La conciencia resiste su propio borrado. Esto podría no ser un truco psicológico, sino una pista sobre su naturaleza. Tal vez la conciencia no termina porque terminar no es algo que pueda hacer, solo puede cambiar de contexto. La idea de almas habitando realidades paralelas también reformula creencias antiguas de una manera inesperada. Muchas culturas hablan de capas del más allá, reinos que existen junto al mundo físico separados por velos delgados. Estos a menudo fueron descartados como simbólicos o mitológicos. Pero el simbolismo no surge de la nada. Emerge de patrones de experiencia que se repiten a través del tiempo y la geografía. Si la conciencia humana ocasionalmente roza otras capas de realidad a través de sueños, trance, trauma o estados alterados, entonces esos encuentros podrían ser codificados como historias de otros mundos. Esto no significa que esos reinos se parezcan a los cielos o infiernos antiguos. Pueden ser completamente alienígenas, estructurados por reglas que no reconocemos, habitados no por seres con forma humana, sino por formas de organización que se sienten intencionales sin ser personales, o pueden sentirse familiares de maneras difíciles de describir, como si estuvieran construidos del mismo material crudo que el pensamiento mismo. Una de las preguntas más extrañas, entonces, no es hacia dónde van las almas, sino si ya están ahí, si las realidades paralelas coexisten con la nuestra.
Entonces, la conciencia podría extenderse constantemente hacia ellas sin que lo notemos. La mente despierta puede ser un haz estrecho de atención enfocado firmemente en la supervivencia dentro de esta capa física. Otros aspectos de la conciencia podrían operar en otros dominios simultáneamente, inaccesibles a la memoria pero no a la existencia. Lo que llamamos muerte podría ser simplemente el colapso del filtro, no la destrucción del campo. Si esto es cierto, entonces el silencio que asociamos con la muerte es engañoso. No es silencio, sino un cambio de canal. El mundo físico pierde acceso a una perspectiva particular, pero esa perspectiva no desaparece. Continúa donde el mundo físico no puede seguir. Y así como no podemos escuchar ondas de radio sin un receptor, no podemos detectar conciencia una vez que ya no se expresa a través de la materia. Esta posibilidad no requiere creer en fantasmas, espíritus o fuerzas sobrenaturales. Solo requiere aceptar que la realidad es más profunda que la percepción y que la conciencia puede ser fundamental en lugar de accidental. Si la materia emerge de estructuras más profundas, quizás la conciencia también. Y si la conciencia está tejida en la arquitectura de la existencia, entonces podría no estar confinada a un universo así como la gravedad no está confinada a un planeta. En ese caso, la pregunta se vuelve menos aterradora y más curiosa. No qué sucede cuando desaparecemos, sino dónde continúa la experiencia cuando ya no está aquí. Y si incluso ahora partes de nosotros ya están habitando realidades más allá de nuestra vista, coexistiendo silenciosamente con la vida que pensamos es todo lo que hay. Si la conciencia puede existir más allá de los límites de los sentidos físicos, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo interactúa con la estructura misma de la realidad? Las realidades paralelas a menudo se imaginan como universos completos corriendo junto al nuestro, cada uno con sus propias estrellas, historias y versiones de eventos. Pero esa imagen puede ser demasiado simple. Asume que la realidad está construida de grandes bloques separados, cuando la evidencia sugiere cada vez más que está estratificada, recursiva y profundamente interconectada. Si las almas o centros de conciencia habitan otros reinos. Esos reinos podrían no parecerse en absoluto a tierras alternativas. Podrían ser dimensiones definidas no por espacio y tiempo, sino por modos de experiencia. Considera cuán poca de la realidad procesa realmente el cerebro humano. En cualquier momento dado, tus sentidos son bombardeados con vastamente más información de la que puedes registrar conscientemente. El cerebro filtra agresivamente descartando casi todo. Lo que queda es un modelo curado, del mundo optimizado para la supervivencia, no para la verdad. Esto significa que la realidad que experimentas ya es una interfaz construida, no la estructura cruda de la existencia. Si existen otras capas de realidad, podrían ya estar presentes en el flujo de datos, simplemente excluidas por los mecanismos de filtrado del cerebro. Desde esta perspectiva, la conciencia podría no viajar a ningún lado cuando el cuerpo muere. En cambio, los filtros que mantenían la conciencia encerrada en un ancho de banda perceptual estrecho se disuelven. La conciencia podría entonces expandirse hacia un rango más amplio de realidad, uno que siempre estuvo ahí pero previamente inaccesible. La sensación podría no ser de movimiento, sino de claridad repentina, como si se hubiera removido una pared en lugar de comenzar un viaje. Esta idea se alinea con reportes de personas que han experimentado estados alterados profundos, en momentos de meditación extrema, experiencias psicodélicas o eventos que amenazan la vida. Los individuos a menudo describen una sensación de entrar en una realidad que se siente más real que la vida de vigilia. Los colores parecen más ricos, la comprensión se siente inmediata y el sentido de ser un yo separado desaparece por completo. Estos estados a menudo se descartan como química cerebral desordenada, pero vale la pena preguntar por qué el cerebro evolucionaría la capacidad de generar experiencias de tal coherencia, intensidad y consistencia entre culturas si fueran puramente ruido sin sentido. Una explicación es que el cerebro, bajo ciertas condiciones, deja de imponer sus límites habituales, deja de priorizar el mundo físico
como la única arena de relevancia. Cuando eso sucede, la conciencia puede acceder a otras estructuras de realidad que normalmente están ocultas. Estas estructuras podrían no ser físicas en el sentido tradicional, sino informacionales. Podrían estar compuestas de relaciones, patrones y procesos en lugar de materia y energía, si las realidades paralelas son informacionales en lugar de materiales. Esto explicaría por qué son tan difíciles de detectar. Nuestros instrumentos están diseñados para medir partículas, fuerzas y campos. No experiencia subjetiva. La conciencia misma podría ser el único sensor capaz de interactuar con estos reinos. Desde afuera, nada medible sucede. Desde adentro, un universo entero se despliega. Esto plantea la posibilidad de que las almas no sean objetos, residiendo en otras realidades, sino patrones, estables de conciencia que persisten a través de contextos. Un patrón puede sobrevivir cambios en el medio. Una melodía permanece igual ya sea tocada en un piano, un violín o escuchada solo en memoria. Si el cerebro es un instrumento para la conciencia, entonces la muerte podría simplemente silenciar ese instrumento, permitiendo que el patrón se exprese en otro lugar. La pregunta entonces se convierte en qué determina hacia dónde va la conciencia. Si hay múltiples realidades paralelas, ¿por qué la conciencia se alinearía con una en lugar de otra? Una posibilidad es resonancia, así como una radio capta ciertas frecuencias y no otras. La conciencia podría alinearse naturalmente con realidades que coinciden con su estructura, pensamientos, emociones, recuerdos e identidad, podrían actuar como parámetros de sintonización, moldeando qué capas de realidad se vuelven accesibles. Esta idea aparece en muchas tradiciones espirituales en forma simbólica. Se dice que los estados mentales corresponden a diferentes reinos, cielos o infiernos. En lugar de ser castigos o recompensas impuestas desde afuera, estos reinos podrían ser entornos experienciales que la conciencia entra porque coinciden con su estado interno. El miedo, el apego, la curiosidad y la apertura pueden corresponder cada uno a diferentes estructuras de experiencia. Si este es el caso, entonces, las realidades paralelas no son distantes ni raras. Pueden estar densamente empaquetadas, separadas no por distancia, sino por orientación. Dos realidades podrían ocupar el mismo espacio, mientras son completamente inaccesibles entre sí, porque los patrones de conciencia que las habitan no se alinean. Esto explicaría por qué no vemos evidencia de otros reinos, a pesar de su posible proximidad. No están ocultos detrás de muros, sino detrás de desajustes en la percepción. También explicaría por qué ciertos momentos en la vida se sienten delgados, como si el límite entre mundos se debilitara brevemente. El dolor intenso, el asombro, el amor o el silencio pueden producir una sensación de que algo vasto está justo fuera del alcance, presionando contra los bordes de la conciencia. Estos momentos no se sienten como imaginación, se sienten como contacto cercano, como si la conciencia rozara brevemente una realidad más grande antes de volver a sus restricciones habituales. Si las almas habitan realidades paralelas, podrían no ser individuos aislados del modo en que entendemos la individualidad aquí. La identidad misma podría ser un fenómeno local generado por la necesidad de navegar un cuerpo físico en un entorno competitivo. Fuera de ese contexto, la conciencia podría ser más fluida. El sentido de ser un yo separado podría disolverse en algo más colectivo o algo más expansivo, sin perderse por completo. Esto explicaría por qué las descripciones de reinos no físicos a menudo involucran un sentido de unidad en lugar de separación. Las personas reportan sentirse conectadas con todo no como una creencia, sino como una percepción directa. Esto no significa que la individualidad desaparezca completamente. Más bien podría volverse opcional en lugar de obligatoria. La conciencia podría ser capaz de enfocarse en un punto de vista o expandirse en un campo dependiendo del contexto. Tal modelo desafía la forma en que pensamos sobre la muerte. En lugar de un límite agudo entre existencia y no existencia, podría haber un gradiente. La conciencia podría desconectarse gradualmente de la capa física
y reorientarse hacia otra. El miedo, asociado con la muerte, podría venir no de la aniquilación, sino de la incertidumbre durante la transición, muy parecido a la desorientación de despertar de un sueño vívido. También está la posibilidad inquietante de que alguna conciencia no se desconecte completamente. Si las realidades paralelas se superponen con la nuestra, entonces algunas formas de conciencia podrían permanecer parcialmente alineadas con el mundo físico, incluso después de perder un cuerpo. Esto podría manifestarse como impresiones, intuiciones o presencias que no se registran en instrumentos pero son sentidas por mentes humanas. Nuevamente, esto no requiere creer en folclore, solo requiere aceptar que la conciencia podría no desaparecer limpiamente cuando su ancla física se disuelve. Desde un punto de vista científico, esta idea es incómoda porque resiste la medición, pero la incomodidad no es refutación. Muchos conceptos fundamentales en física, como la curvatura del espacio-tiempo o la superposición cuántica, fueron una vez considerados absurdos porque violaban la intuición. La conciencia podría ser la siguiente frontera donde la intuición nos falla más dramáticamente. Una razón por la que este tema es tan difícil de estudiar es que la conciencia es tanto el observador como lo observado. Cualquier intento de medirla desde afuera pierde su cualidad esencial. No es un objeto en el espacio, sino la condición para que el espacio sea experimentado en absoluto. Si las almas habitan realidades paralelas, entonces esas realidades podrían ser accesibles solo desde adentro, a través de la experiencia directa, en lugar de la observación externa. Esto reformula el papel de la ciencia en lugar de oponerse a ella. La ciencia sobresale en describir estructuras que pueden ser medidas y acordadas públicamente. Lucha con la experiencia privada no porque sea poco importante, sino porque no se ajusta a la metodología. Las realidades paralelas de la conciencia podrían existir fuera del dominio de la ciencia. Actual no porque sean sobrenaturales, sino porque nuestras herramientas están incompletas. También es posible que la tecnología algún día cierre esta brecha. Si la conciencia puede ser modelada, extendida o desacoplada de la biología, entonces nuevas formas de percepción podrían emerger. Sistemas artificiales podrían detectar patrones que no podemos. La conciencia humana podría ser aumentada para percibir dimensiones previamente inaccesibles. En ese futuro, la idea de almas en realidades paralelas podría volverse menos especulativa y más empírica, pero incluso sin tecnología futura, las implicaciones son profundas. Si la conciencia continúa en otro lugar, entonces el significado de la vida cambia sutilmente. Las acciones, pensamientos y patrones de atención podrían moldear no solo esta experiencia, sino los contextos que la siguen. La existencia se vuelve menos como una historia única y más como una secuencia de entornos, cada uno ingresado a través de cambios en la percepción, en lugar de movimiento físico. Esto no implica juicio moral impuesto por el universo. Sugiere algo más silencioso y neutral, que la conciencia fluye naturalmente hacia condiciones con las que resuena. Así como el agua fluye cuesta abajo sin intención, la conciencia podría moverse a través de realidades según su propia estructura. La forma de la atención podría determinar la forma de la experiencia. Si es así, entonces, las realidades paralelas no son destinos a alcanzar más tarde, sino entornos ya entrelazados con este. El mundo físico podría ser solo una expresión de un sistema mucho más grande de experiencia. Las almas, en este sentido, no serían visitantes de otro lugar, sino habitantes nativos de una realidad multicapa temporalmente enfocados en vidas humanas. Y si eso es cierto, entonces, la sensación de que la vida es extrañamente estrecha, que algo inmenso yace justo más allá de la percepción, podría no ser un defecto en la cognición humana, podría ser un recuerdo tenue de una existencia más amplia, una a la que la conciencia regresará no viajando hacia afuera, sino soltando las restricciones que una vez la mantuvieron aquí. Si la conciencia puede expandirse más allá del mundo físico y alinearse con otras capas de realidad, entonces necesitamos confrontar una pregunta más profunda. ¿Qué les da estructura a esas realidades? Un mundo incluso, uno no físico,
requiere reglas, debe tener consistencia, causa y efecto, y alguna forma de continuidad. O de lo contrario, la experiencia se disolvería en caos. El hecho de que las personas reporten entornos coherentes más allá de la percepción ordinaria sugiere que estos reinos sí existen, no son alucinaciones aleatorias, sino dominios organizados con su propia lógica interna. Para entender cómo podrían existir tales realidades, ayuda a reconsiderar qué queremos decir con real. En la vida cotidiana, real significa sólido, medible y persistente, pero la física ya ha socavado esta definición. En un nivel fundamental, la materia es en su mayoría espacio vacío estructurado por fuerzas y probabilidades en lugar de solidez. Lo que persiste no es sustancia, sino patrón. Los átomos siguen siendo átomos porque sus relaciones internas permanecen estables. Las estrellas persisten porque el equilibrio de fuerzas se mantiene. La realidad entonces no está construida de cosas, sino de arreglos que perduran en el tiempo. Si esto es cierto, entonces, las realidades no físicas podrían ser tan reales como la física siempre que sus patrones sean estables. Un reino hecho de información, relaciones o procesos conscientes podría soportar experiencia tan ricamente como un reino hecho de materia. La diferencia no sería realidad versus ilusión, sino medio versus medio. Esta idea nos lleva a la posibilidad de que la conciencia misma participe en dar forma a estas realidades paralelas. En el mundo físico, el entorno restringe la experiencia, la gravedad tira, el tiempo fluye hacia adelante, los cuerpos envejecen. En un dominio no físico, las restricciones podrían ser diferentes. La estructura de la experiencia podría estar moldeada más directamente por atención, intención y expectativa. Esto explicaría por qué los relatos de otros reinos a menudo enfatizan la capacidad de respuesta como si el entorno reaccionara a la conciencia en lugar de permanecer indiferente a ella. Pero esto no significa que tales reinos sean fantasías. Incluso en el mundo físico, la percepción moldea la realidad hasta cierto punto. El cerebro construye color, sonido y significado a partir de datos crudos, en una realidad donde el medio está más cerca de la conciencia misma. La influencia de la conciencia en la estructura simplemente sería más inmediata. Si las almas habitan tales reinos, podrían experimentar una forma de existencia que se siente más flexible que la vida física. El movimiento podría ocurrir sin distancia. La comunicación podría ocurrir sin lenguaje. El tiempo podría no fluir en una sola dirección o a una velocidad constante. Estas características aparecen repetidamente en reportes de estados alterados. Una sensación de atemporalidad, comprensión instantánea y conocimiento directo sin símbolos. La ausencia de tiempo como lo conocemos es especialmente importante. El tiempo en el mundo físico está atado a la entropía, el aumento gradual del desorden. En un dominio no físico, no gobernado por la termodinámica, el tiempo podría comportarse de manera diferente o no existir como dimensión en absoluto. La experiencia podría organizarse por secuencia en lugar de duración, por cambio en lugar de tiempo de reloj. Esto haría tales realidades difíciles de describir usando lenguaje humano que evolucionó para rastrear eventos en tiempo físico. Si la conciencia existe en un dominio atemporal o semiatemporal, entonces la memoria misma podría funcionar diferente. En lugar de ser almacenada como un registro lineal, las experiencias podrían existir como estados accesibles. Uno podría entrar en un recuerdo no recordándolo, sino habitándolo. Esto difuminaría la distinción entre pasado y presente, haciendo la identidad menos fija y más fluida. Esta fluidez podría explicar por qué los encuentros con otros reinos a menudo se sienten profundamente personales, pero extrañamente impersonales al mismo tiempo. El entorno puede reflejar la estructura de la conciencia sin ser una proyección en el sentido ordinario. Podría estar moldeado por el observador, pero no controlado por él, muy parecido a un sueño que responde al estado emocional sin obedecer comandos conscientes. Si es así, entonces, las realidades paralelas podrían entenderse mejor como ecosistemas experienciales. Cada uno tiene su propio equilibrio, sus propias formas de estabilidad e inestabilidad.
La conciencia entrando a tal sistema necesitaría adaptarse así como la vida se adapta a entornos físicos. Algunos estados mentales podrían prosperar en ciertos reinos y disolverse en otros. Esto nos lleva a una posibilidad perturbadora. No todas las realidades paralelas, si existen, serían necesariamente benignas. Así como el universo físico contiene entornos tanto nutritivos como hostiles. Los reinos experienciales pueden variar en su calidad. Algunos pueden apoyar claridad, integración y expansión. Otros pueden amplificar confusión, miedo o fragmentación. Si la conciencia resuena naturalmente con ciertas estructuras, entonces, los estados internos podrían determinar dónde se estabiliza la conciencia. Esta idea es incómoda porque elimina la red de seguridad de narrativas simples. Podría no haber un solo destino después de la muerte, ningún entorno universal esperando a todos. En cambio, podría haber un paisaje de realidades posibles con la conciencia derivando hacia regiones que coinciden con su organización. Esto haría la experiencia personal, los hábitos de pensamiento y los patrones emocionales más significativos que cualquier juicio externo. Desde esta perspectiva, el concepto de alma se vuelve menos como un viajero y más como un proceso. No es una cosa que va a algún lugar, sino un patrón continuo de conciencia que continúa reorganizándose en respuesta al contexto. La muerte entonces sería una transición de fase como agua convirtiéndose en vapor. La sustancia no desaparece, su forma cambia, y con ella las reglas que gobiernan su comportamiento. Si las realidades paralelas están estructuradas por patrones de conciencia, entonces también podrían superponerse e interactuar. Algunas podrían intersectarse con el mundo físico, más fuertemente que otras. Esto podría explicar fenómenos como la intuición, precognición o la sensación de ser guiado sin saber por qué. La información puede filtrarse entre capas no como datos, sino como influencia moldeando decisiones y percepciones sutilmente. También podría explicar por qué ciertos lugares, objetos o momentos se sienten cargados de significado. Podrían actuar como puntos de alineación donde la estructura del entorno físico resuena con patrones de otros reinos. En tales momentos la conciencia podría abarcar brevemente múltiples capas de realidad, produciendo experiencias que se sienten significativas más allá de su causa aparente. Esto no requiere asumir que cada experiencia extraña tiene una explicación sobrenatural. La cognición humana es falible y la búsqueda de patrones está profundamente arraigada, pero sugiere que descartar todas tales experiencias como error puede ser igualmente simplista. El desafío no es creer todo, sino permanecer abierto a la posibilidad de que la realidad sea más rica de lo que nuestros modelos actuales permiten. Si las almas habitan realidades paralelas, entonces la comunicación entre reinos se vuelve una pregunta crítica. ¿Cómo podría la conciencia en un dominio influir en otro? Una posibilidad es que el cerebro físico actúe como traductor convirtiendo patrones de dominios no físicos en pensamientos, imágenes o sentimientos. Esta traducción sería imperfecta, restringida por la arquitectura neural y la historia personal. Lo que llega a la conciencia sería un eco distorsionado en lugar de una transmisión directa. Esto explicaría por qué las percepciones que se sienten profundas son a menudo difíciles de articular. El lenguaje falla no porque la percepción sea vaga, sino porque se origina de un dominio no estructurado por símbolos. Cuando se fuerza en palabras pierde precisión. La experiencia permanece convincente, pero la explicación suena débil. Si este es el caso, entonces el estudio de la conciencia podría requerir métodos completamente nuevos. La introspección, fenomenología y estados alterados cuidadosamente guiados podrían ser tan importantes como instrumentos y ecuaciones. Esto no es un rechazo de la ciencia, sino una expansión de su alcance. Así como los microscopios extendieron la visión hacia lo pequeño, nuevas herramientas podrían ser necesarias para explorar las dimensiones interiores de la realidad. También hay una implicación humilde aquí. Si existen realidades paralelas y la conciencia se mueve entre ellas, entonces la vida humana no es el centro de la existencia, es un contexto entre muchos.
una forma en que la conciencia se organiza. Esto no disminuye su valor. Si algo lo hace más notable, cada vida se convierte en una perspectiva única en un vasto sistema de experiencia, irreemplazable no porque dure para siempre, sino porque nunca ocurre nuevamente de exactamente la misma manera. El miedo que a menudo rodea la muerte puede surgir del colapso de la estructura familiar en lugar de la pérdida de existencia. La mente imagina oscuridad porque no puede imaginar una realidad sin puntos de referencia físicos. Pero ausencia de referencia no es ausencia de experiencia. Podría ser simplemente un tipo diferente de orientación, uno que toma tiempo o algo como tiempo para ajustarse. Si la conciencia continúa en realidades paralelas, entonces la muerte podría sentirse menos como un final y más como un cambio en la gravedad. La atención se reorienta, el mundo familiar cae no hacia la nada, sino hacia la irrelevancia. Lo que lo reemplaza podría sentirse abrumador al principio, no porque sea hostil, sino porque es vasto y no está restringido por las reglas que una vez mantuvieron la experiencia manejable. Esta posibilidad reformula la cuestión del significado. El significado podría no ser algo asignado por el universo, sino algo que emerge de la participación. La conciencia da origen a mundos al entrar en ellos. Los mundos dan forma a la conciencia al restringirla. La interacción misma es lo que produce experiencia. Y si esa interacción continúa más allá de la capa física, entonces la existencia no es un solo arco con un principio y un final, sino una serie de transiciones a través de diferentes modos de ser. Algunos pueden sentirse familiares, otros pueden sentirse completamente alienígenas, pero ninguno sería sin sentido porque el significado no es algo encontrado en el destino, es algo generado por la conciencia donde quiera que se encuentre. Tendemos a imaginar la existencia como alternando entre actividad y nada, vigilia y sueño, vida y muerte. Pero si la conciencia es fundamental, entonces la no experiencia total podría ser un concepto que existe solo en teoría. En la práctica, la conciencia podría estar siempre incrustada en alguna forma de estructura, incluso si esa estructura es radicalmente diferente del mundo físico. Esto desafía la idea de que la muerte es un colapso final hacia el silencio. El silencio mismo sigue siendo algo experimentado. La nada absoluta no tiene cualidades para registrar, lo que la hace imposible de confirmar desde adentro. Cada reporte que tenemos desde soñar hasta anestesia, hasta estados cercanos a la muerte, sugiere no borrado, sino interrupción y reconfiguración. La experiencia puede adelgazarse, distorsionarse o desaparecer de la memoria, pero la conciencia misma parece obstinadamente resistente a la desaparición total. Una forma de pensar sobre esto es a través de la idea de continuidad sin memoria. Cuando te duermes y despiertas horas después, no hay vacío sentido. Desde tu perspectiva, la transición es instantánea. Sin embargo, el mundo continuó, tu cuerpo continuó, y procesos se desplegaron sin tu conciencia. Si la conciencia existe en realidades paralelas, entonces la muerte podría funcionar similarmente. Desde la perspectiva del mundo físico, algo termina. Desde la perspectiva de la conciencia, algo más comienza, sin una sensación de interrupción. Esto puede explicar por qué el miedo a la muerte se siente tan abstracto. La mente puede temer dolor, pérdida e incertidumbre, pero lucha por temer la no experiencia misma. No hay nada que imaginar. La ansiedad surge de pararse en el borde del colapso conceptual, donde las categorías familiares ya no aplican. Si la conciencia continúa en otro lugar, entonces el miedo está mal dirigido, apuntado a un escenario que nunca realmente ocurre. Pero la continuidad no necesariamente significa comodidad. Entrar en un modo diferente de realidad podría involucrar desorientación profunda. Las estructuras que una vez anclaron la identidad, cuerpo, ubicación, historia podrían disolverse o perder relevancia. La conciencia podría encontrarse sin amarras, forzada a reorganizarse, sin el andamiaje en el que confió durante toda una vida. Esto podría sentirse desestabilizador, incluso aterrador, hasta que emerjan nuevos patrones de orientación. Los reportes de estados alterados
A menudo incluyen una fase de disolución, donde el sentido del yo se descompone antes de dar paso a algo más expansivo. Esto sugiere que la transición misma podría ser la parte más desafiante, no el destino. Si las almas habitan realidades paralelas, entonces aprender a existir dentro de ellas podría requerir adaptación, así como la infancia requiere adaptación al mundo físico. Esto plantea la posibilidad de que la conciencia experimente algo como desarrollo más allá de la vida física. No crecimiento en el sentido biológico, sino reorganización. Los patrones de conciencia pueden volverse más o menos coherentes, dependiendo de cómo se integren en nuevas estructuras. En esta visión, la existencia no termina, pero sí cambia en complejidad y orientación. Si la conciencia persiste a través de realidades, entonces la identidad se convierte en una configuración temporal en lugar de una esencia permanente. El yo que experimentas ahora podría ser una interfaz especializada diseñada para navegar un cuerpo físico en un entorno social. Fuera de ese contexto, el yo podría aflojarse, fragmentarse o expandirse. Algunos aspectos podrían persistir como memoria o tono emocional. Otros podrían desvanecerse al perder su función. Esta idea puede ser inquietante porque amenaza la noción de inmortalidad personal. Si la conciencia continúa pero el yo familiar se disuelve, ¿es eso supervivencia? La respuesta depende de cuán estrechamente la identidad esté atada a la narrativa. Si crees que eres tu historia, entonces cualquier cambio se siente como pérdida. Si ves la identidad como un patrón que puede tomar muchas formas, entonces la continuidad podría no requerir igualdad. Las realidades paralelas podrían ofrecer formas de existencia que no giran en torno a historias individuales en absoluto. La conciencia podría participar en estructuras compartidas, procesos colectivos o formas no locales de experiencia. El sentido de ser alguien podría dar paso a un sentido de ser parte de algo sin ser borrado. Esto es difícil de imaginar porque el lenguaje y el pensamiento están construidos alrededor de la individualidad, pero la dificultad de imaginación no es evidencia de imposibilidad. También está la cuestión de la elección. La conciencia elige hacia dónde va o es llevada por fuerzas fuera de control. En el mundo físico experimentamos una mezcla de agencia y restricción. Tomamos decisiones pero dentro de límites impuestos por biología, entorno y azar. En realidades no físicas, el equilibrio podría cambiar. La intención podría jugar un papel más grande pero no absoluto. La estructura todavía importa. Si la intención influye en la alineación con ciertas realidades, entonces los estados mentales se vuelven más que estados de ánimo temporales. Se convierten en fuerzas moldeadoras. La atención, curiosidad, miedo y apertura podrían determinar no solo cómo se experimenta la vida, sino cómo la conciencia se reorganiza más allá de la vida. Esto no implica recompensa o castigo moral, sino una especie de gravedad experiencial. La conciencia fluye hacia condiciones que coinciden con su dinámica interna. Esto podría explicar por qué las prácticas que entrenan la atención, meditación, contemplación, imaginación disciplinada, han sido asociadas con experiencias transformadoras a través de culturas. Tales prácticas podrían afinar la conciencia haciéndola más flexible y menos dependiente de puntos de referencia físicos. Podrían preparar la conciencia para transiciones al aflojar su apego a un solo modo de ser. Desde este ángulo, las realidades paralelas no son meramente lugares donde terminar, sino entornos con los que volverse compatible. La conciencia que es rígida, fragmentada o reactiva, podría luchar por estabilizarse en ciertos dominios. La conciencia que es coherente y adaptable podría encontrar mayor continuidad. Esto no implica juicio sino compatibilidad. Así como ciertos organismos no pueden sobrevivir en ciertos ecosistemas, ciertos patrones de conciencia podrían no persistir en ciertos entornos experienciales. Esta idea reformula el significado de alma otra vez, en lugar de un objeto inmortal. El alma se convierte en la capacidad para experiencia organizada. Su persistencia depende no de protección, sino de coherencia.
La conciencia que puede mantener estructura a través de condiciones cambiantes continúa. La conciencia que no puede podría disolverse en formas más básicas de experiencia o reorganizarse de maneras que ya no son reconocibles como un yo. Esto nos lleva a un punto sutil pero importante, la disolución. No necesariamente significa aniquilación. En física, cuando una estructura se descompone, sus componentes no desaparecen, se reorganizan. Si la conciencia se fragmenta, podría no dejar de existir, sino volverse parte de campos experienciales más amplios. La perspectiva individual podría desvanecerse, pero la experiencia misma podría continuar a un nivel más fundamental. Esta posibilidad desafía la suposición de que la supervivencia debe involucrar memoria. La memoria es una función de continuidad, dentro de una estructura específica. Fuera de esa estructura, la memoria podría no operar de la misma manera. Las experiencias podrían no ser recordadas como eventos, sino integradas como tendencias, orientaciones o capacidades. La historia se va, pero la influencia permanece. Si las almas habitan realidades paralelas, entonces el límite entre vida y muerte no es una pared, sino una membrana. La información pasa de manera imperfecta. Las influencias sangran a través. Esto podría explicar por qué las personas a veces se sienten guiadas, advertidas o reconfortadas sin saber por qué. La fuente podría no ser entidades externas, sino otras capas de su propia conciencia operando fuera de la percepción ordinaria. Esta visión también complica la idea de finalidad. Podría no haber lugar de descanso último, ningún cielo estático ni vacío. La existencia podría ser dinámica hasta el fondo, con la conciencia entrando continuamente a nuevos contextos a medida que las condiciones cambian. La estabilidad podría ser temporal lograda a través del equilibrio en lugar de permanencia. Si es así, entonces la experiencia humana no es una prueba o sala de espera, sino un modo específico de ser con sus propias restricciones y posibilidades. Importa no porque determina un resultado final, sino porque moldea los patrones que continuarán más allá de ella. La vida se vuelve significativa no como preludio, sino como expresión, y bajo esa luz, la idea de que las almas habitan realidades paralelas es menos sobre escape del mundo físico y más sobre continuidad dentro de un vasto sistema de experiencia. El mundo físico es un capítulo, no el libro completo. Es denso, exigente e inmersivo, pero no exclusivo. Lo que lo sigue podría sentirse desconocido, incluso irreconocible, pero lo desconocido no es vacío. Es simplemente otra forma en que la conciencia puede organizarse. Y si la conciencia ya se ha adaptado a una realidad, no hay razón clara por la que no podría adaptarse a otras, incluso aquellas, más allá de nuestra vista. Es tentador imaginar otras realidades como destinos alcanzados solo después de la muerte, pero esto podría ser otra limitación impuesta por el pensamiento lineal. Si las realidades se superponen en lugar de reemplazarse, entonces la conciencia podría ya estar distribuida a través de múltiples capas, con la vida de vigilia representando solo un enfoque estrecho. La atención humana es famosamente limitada. En cualquier momento estás consciente de solo una fracción de lo que tu cerebro está procesando: respiración, postura, tono emocional e innumerables detalles sensoriales operan fuera de la conciencia consciente. Sin embargo, no están ausentes. Influyen en el comportamiento, percepción y toma de decisiones continuamente. Si la conciencia puede extenderse más allá de la capa física, entonces es posible que alguna porción de ella siempre esté operando en otro lugar, contribuyendo sutilmente a la experiencia sin aparecer como pensamiento o percepción explícita. Esta idea reformula la intuición de una nueva manera. La intuición a menudo se describe como conocimiento sin una fuente clara, una sensación de saber que pasa por alto el razonamiento. Si la conciencia abarca múltiples realidades, entonces la intuición podría ser información llegando de contextos que no se expresan a través del lenguaje o imágenes. El conocimiento se siente inmediato porque no pasa por los filtros habituales, simplemente aparece ya formado. Lo mismo podría ser cierto de la creatividad. Muchos artistas, escritores y científicos reportan que sus mejores ideas se sienten descubiertas en lugar de inventadas.
La solución llega completa como si fuera accedida en lugar de construida, si las realidades paralelas incluyen dominios de patrón puro y relación. Entonces la percepción creativa podría ser una alineación momentánea con esos dominios. La idea se siente extraña pero íntimamente familiar, como si existiera antes de que la mente la encontrara. Si la conciencia opera a través de capas, entonces el cerebro físico podría funcionar como un cuello de botella en lugar de un generador. Su papel podría ser seleccionar, comprimir y traducir información de un campo más amplio en formas utilizables para supervivencia y comunicación. Esto explicaría por qué ciertas experiencias se sienten inefables. El cerebro simplemente carece de la capacidad representacional para expresar completamente lo que la conciencia encuentra en otro lugar. Soñar podría ser uno de los ejemplos más claros de esta desconexión parcial. En sueños, la conciencia afloja su agarre en la realidad física y entra en entornos gobernados por reglas diferentes. El tiempo se estira o colapsa, la identidad cambia, las escenas se transforman sin explicación. Sin embargo, mientras sueñas, estos entornos se sienten coherentes. Solo al despertar parecen extraños. Esto sugiere que la coherencia no es absoluta, sino dependiente del contexto. La conciencia se adapta rápidamente a nuevas reglas cuando son las únicas reglas disponibles. Si los sueños representan un cambio leve en alineación, entonces la muerte podría representar uno más completo, pero la mecánica podría ser similar. La conciencia se retira de las restricciones físicas y se estabiliza en otro lugar. La diferencia no es de tipo sino de grado. La misma capacidad que te permite habitar un mundo de sueños podría permitir a la conciencia habitar modos completamente diferentes de realidad. Esto plantea la pregunta de si la conciencia alguna vez ocupa verdaderamente un solo lugar. La idea de ubicación podría ser en sí misma una característica de la realidad física, no una propiedad de la conciencia. En dominios no físicos, la conciencia podría no estar en algún lugar, sino orientada hacia algo. La experiencia podría estar definida por relación en lugar de posición. Esto haría sin sentido preguntar ¿dónde está un alma? Así como es sin sentido preguntar dónde está ubicado un pensamiento. Si ese es el caso, entonces las realidades paralelas podrían no estar apiladas espacialmente, sino anidadas relacionalmente. La conciencia cambia al cambiar con qué se relaciona, no al moverse por el espacio. La muerte entonces sería un cambio radical en relación en lugar de un viaje. El mundo físico se desvanece de la relevancia y otra estructura se vuelve primaria. Esta perspectiva también altera cómo pensamos sobre la interacción entre realidades. Si la conciencia puede orientarse hacia múltiples dominios, entonces la influencia no requiere cruzar un límite, requiere alineación, un cambio sutil en atención. Podría permitir que la información pase de una capa a otra. La mayor parte de esta información podría nunca alcanzar la conciencia consciente directamente, pero aún así podría moldear la experiencia indirectamente. Esto podría explicar por qué las personas a veces se sienten observadas, guiadas o acompañadas sin evidencia sensorial. La sensación podría no corresponder a una entidad externa en el sentido físico, sino a la conciencia. Interactuando con un campo más amplio que incluye otras perspectivas, la sensación es real, pero su interpretación es incierta. También sugiere que el límite entre conciencias individuales podría ser más permeable de lo que asumimos. En el mundo físico, los cuerpos crean separación. Fuera de ese contexto, la separación podría ser menos rígida. La conciencia podría superponerse, entrelazarse o compartir estructuras sin fusionarse completamente. La individualidad podría persistir, pero no como aislamiento. Esto podría explicar experiencias de empatía profunda, donde la distinción entre yo y otro se disuelve brevemente. En tales momentos, la comprensión se siente inmediata, no inferida. Si la conciencia no es estrictamente local, entonces la empatía podría ser una alineación parcial entre campos experienciales en lugar de una simulación realizada por el cerebro. Si las almas habitan realidades paralelas, entonces las relaciones podrían no terminar con separación física, podrían simplemente cambiar de forma.
Los patrones de atención, cuidado y reconocimiento que definieron una relación podrían continuar existiendo en otros dominios, incluso si ya no se expresan a través del habla o el tacto. La pérdida, entonces, no es borrado total, sino pérdida de acceso. Esto no elimina el dolor. El dolor surge del colapso de la interacción familiar, no necesariamente de la creencia en aniquilación, incluso si la conciencia continúa en otro lugar. La incapacidad de comunicarse dentro del marco antiguo. Es profundamente dolorosa. La estructura que apoyaba la relación se ha ido. Algo persiste, pero no de una manera que satisfaga las necesidades de los vivos. Si la conciencia continúa a través de realidades, entonces la memoria misma podría funcionar diferente a través de capas. En la vida física la memoria está codificada biológicamente y accedida imperfectamente. En otros dominios la memoria podría no ser almacenada como registros, sino como disposiciones. Lo que has experimentado moldea lo que eres capaz de experimentar después sin aparecer como recuerdo explícito. Esto significaría que nada se pierde verdaderamente, pero también que nada permanece exactamente igual. La experiencia se acumula como estructura en lugar de historia. Los detalles se desvanecen, pero la orientación persiste. El miedo, curiosidad, compasión y rigidez podrían llevarse adelante como tendencias en lugar de narrativas. Tal sistema sería profundamente neutral, no recompensaría ni castigaría, simplemente continuaría. La conciencia se movería a través de realidades del modo en que el agua se mueve, a través de paisajes moldeada por contornos en lugar de juicios. Algunos flujos serían suaves, otros turbulentos. Ninguno final. Esta neutralidad puede sentirse inquietante porque no ofrece garantías. No hay promesa de reunión, ninguna seguridad de paz, ninguna certeza de continuidad como el yo lo entiende, pero tampoco hay borrado final. La existencia no colapsa en nada, se transforma. Si existen realidades paralelas, entonces la pregunta más importante podría no ser qué sucede después de la muerte, sino cómo se organiza la conciencia ahora. Los patrones de atención que cultivas podrían no terminar con el cuerpo, podrían simplemente perder su expresión actual y encontrar otra. La vida se vuelve menos sobre prepararse para un destino y más sobre moldear una forma de ser. Esto no requiere creencia, requiere curiosidad, la voluntad de considerar que la experiencia podría no estar confinada a lo que puede ser medido y que la conciencia podría ser más versátil de lo que asumimos. Incluso si estas ideas están equivocadas, apuntan hacia una verdad más profunda, que la conciencia no es un subproducto trivial de la materia, sino un misterio central. Si la conciencia ya participa en realidades más allá de la vista, entonces momentos de quietud, percepción o asombro podrían ser vislumbres breves de una existencia más amplia, no mensajes, no pruebas sino pistas. La sensación de que la realidad es más grande de lo que parece podría no ser un defecto en la percepción, sino un reconocimiento silencioso. Si la conciencia ya está participando en realidades más allá de la percepción ordinaria, entonces la pregunta final no es si las almas habitan reinos paralelos, sino qué significa eso para estar vivo ahora mismo. La idea deja de ser abstracta en el momento en que toca la experiencia, porque si la conciencia no está confinada a la capa física, entonces la vida no es un contenedor sellado, es un punto de enfoque dentro de algo mucho más grande. Esto reformula la sensación que muchas personas llevan silenciosamente, que la vida se siente extrañamente estrecha, que incluso en momentos de plenitud algo vasto permanece justo fuera del alcance. Esta sensación a menudo se descarta como insatisfacción o imaginación, pero podría ser la consecuencia natural de la conciencia operando a través de una interfaz altamente restringida. La mente humana es precisa, pero la precisión requiere exclusión. Para funcionar en un mundo físico, la atención debe estrecharse. Para sobrevivir, debe ignorar casi todo. Si la conciencia se extiende más allá de este canal estrecho, entonces, el sentido de incompletud no es un defecto, es la presión tenue de una realidad más amplia, presionando contra los límites de la percepción, no un recuerdo de otro mundo,
sino una participación continua en uno que no puede emerger completamente aquí. Esto explicaría por qué ciertos momentos se sienten inusualmente reales, no emocionantes o emocionales, sino silenciosamente intensos. Momentos de quietud o dolor o comprensión repentina a menudo vienen con un sentido de profundidad que excede la situación misma. La experiencia se siente más grande que su causa, como si algo más se alineara brevemente con el momento físico, dándole peso más allá de la explicación. Si existen realidades paralelas, entonces la alineación podría ser más importante que la creencia. La conciencia no requiere conceptos para interactuar con la realidad, requiere resonancia. Una persona puede rechazar cada idea espiritual y aún tener experiencias que sugieren que algo más está sucediendo, no porque crean en otros reinos, sino porque la conciencia cambia, sin importar si la mente está de acuerdo o no. Esto hace la cuestión de la prueba casi irrelevante. Si la conciencia es el medio a través del cual se accede a estas realidades, entonces la confirmación externa podría siempre ir detrás de la experiencia interna. Los instrumentos podrían nunca detectar lo que no se expresa a través de la materia. Eso no hace tales realidades irreales, simplemente las coloca fuera del alcance de la medición actual. Hay una tentación de convertir esta idea en consuelo, de imaginar realidades paralelas como refugios seguros o continuaciones perfectas. Pero eso arriesga a aplanar el misterio en pensamiento desiderativo. Si la conciencia continúa más allá de la vida física, no hay razón para asumir que lo hace de una manera que atiende a expectativas humanas. Otras realidades podrían no centrar identidad, memoria o narrativa, podrían no girar en torno al significado como lo definimos, y sin embargo el significado aún podría surgir ahí no como historia, sino como coherencia, la sensación de que la experiencia encaja incluso si no puede ser explicada. El significado podría ser estructural en lugar de simbólico. Algo está correcto o alineado sin necesitar justificación. Si las almas habitan realidades paralelas, entonces la implicación más profunda no es sobre la muerte, sino sobre la continuidad. La experiencia no colapsa en nada, cambia de contexto. La misma conciencia que ahora lee estas palabras podría después encontrarse orientada hacia una estructura completamente diferente de existencia, una que no se parece a un mundo en absoluto. Esta posibilidad disuelve la línea aguda entre vida y muerte. En lugar de dos estados opuestos, hay un gradiente de involucramiento. La vida física es un extremo, densa y restringida. Otros modos de existencia podrían ser más flojos, más fluidos, menos anclados. La muerte no es una pared, sino un cambio en densidad. La conciencia se adelgaza fuera de una estructura y se condensa en otra. Si eso es cierto, entonces el miedo que rodea la muerte podría venir menos de lo que sigue y más del acto de soltar. Dejar ir un cuerpo, una historia, un nombre y un punto de vista no es cosa pequeña. Incluso si la conciencia continúa, el arreglo familiar se disuelve, el yo que reconoces podría no sobrevivir intacto, pero algo sí lo hace. No la historia, no el rol, no la imagen. Lo que persiste es la capacidad para la experiencia misma, la habilidad de registrar, de sentir, de orientarse. Esa capacidad podría reorganizarse de maneras que ya no son humanas, pero no por ello sin significado. Esto desafía la suposición de que la supervivencia debe parecer continuación de personalidad. La personalidad es una herramienta moldeada por el entorno. Fuera de ese entorno, podría volverse irrelevante. La conciencia no necesita ser alguien para ser algo. Esto es difícil de aceptar, porque la mente equipara existencia con identidad. Pero la identidad no es primaria. Es una estructura que la conciencia habita temporalmente. Así como habitas diferentes identidades a lo largo de una vida, la conciencia podría habitar diferentes formas a través de realidades. Desde este ángulo, la pregunta ¿sobreviviré? Se vuelve menos clara. ¿A qué se refiere el yo? El cuerpo no lo hará. Los recuerdos podrían no hacerlo. La narrativa casi ciertamente no lo hará. Pero la conciencia subyacente,
La cosa que es consciente de ser alguien en absoluto podría continuar en formas que ya no responden al mismo nombre. Esto no es reconfortante de manera simple. No ofrece garantías de reconocimiento o reunión como las imaginamos. Pero también elimina la amenaza de borrado total. La experiencia no termina, se transforma más allá de los límites de la imaginación si la conciencia continúa a través de realidades paralelas. Entonces, la vida adquiere un tipo diferente de gravedad, no porque determine recompensa o castigo eterno, sino porque moldea patrones que no desaparecen con el cuerpo: atención, curiosidad, miedo, apertura, rigidez y compasión. Podrían todos influir en cómo la conciencia se reorganiza más allá de la vida física. Esto no hace de la vida una prueba, la hace una expresión, una manera particular en que la conciencia aprende a operar bajo restricción, un entorno denso y exigente, donde el enfoque se agudiza, donde la separación se siente real, donde las consecuencias son inmediatas. La vida física podría ser valiosa precisamente porque es difícil. Desde esa perspectiva, la muerte no es un escape de la vida, sino una liberación de un modo de aprendizaje hacia otro. No mejor ni peor, solo diferente. La conciencia no se gradúa, cambia de contexto. Si existen realidades paralelas, entonces el universo no es un solo escenario con un telón final. Es un sistema de entornos superpuestos, cada uno ofreciendo diferentes posibilidades para la experiencia. La conciencia se mueve a través de ellos, no viajando, sino cambiando lo que puede registrar. Y si eso es así, entonces, la sensación de que la realidad está inacabada no es ansiedad, es precisión. No estás equivocado al sentir que esto no es todo lo que hay, pero tampoco estás incompleto por estar aquí. Esta vida no es una sala de espera, es uno de los lugares donde la conciencia puede ser completamente real, completamente consecuente. Incluso si no es final, la posibilidad más inquietante es también la más simple, que nada especial sucede en la muerte del modo en que imaginamos. Ningún juicio, ninguna revelación, ninguna comprensión repentina. Solo una reorientación tan completa que las preguntas que hacemos aquí ya no tienen sentido ahí. Y sin embargo, la conciencia continúa experimentando algo. No nada, nunca nada. Si las almas habitan realidades paralelas, entonces no son visitantes a ellas. Son expresiones del mismo campo, subyacente de experiencia que da origen a este momento. No eres un fragmento esperando ir a otro lugar. Eres un enfoque local de algo mucho más grande temporalmente estrechado en una vida humana. Un día ese estrechamiento se aflojará, el mundo físico se desvanecerá de la relevancia y la conciencia hará lo que siempre ha hecho: adaptarse. Bienvenido al espacio del sueño, donde exploramos los límites de la conciencia y las realidades que existen más allá de lo visible.